Ya estamos por entrar al aire. Bien, comenzamos. Un gusto saludarles a cada uno y a cada una de ustedes, quienes nos siguen en el espacio del Seminario Bíblico y Pastoral Tarpuy. Este es un espacio para un diálogo abierto, sin censuras, en la reflexión bíblica, teológica y también interdisciplinaria. Tenemos los espacios de estudios bíblicos los días viernes y también los espacios de formación bíblica y teológica los días sábados. Los lunes hemos ido teniendo el espacio de Biblia y salud emocional, y a partir de este mes ya no van a ser los lunes, van a ser los días jueves. Así vamos a cerrar hasta fin de año. Y de nuevo con nosotros está César Basalar. Él es psicoterapeuta. Bienvenido, César, si haces tu presentación mientras damos el tiempo para que las personas vayan conectándose. Y luego, bueno, tu presentación no de tus credenciales, esa la voy a hacer yo en un segundo momento. Tal vez para que saludes a las personas que se están conectando. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias más bien por la invitación, Samuel, y de hecho, muchas gracias a todos los que están siguiéndonos por las redes sociales. Es importante poder compartir todos estos mensajes, así que estoy gustoso de poder estar aquí una vez más con Tarpuy para poder compartir con ustedes este tiempo, que en realidad me encanta enseñar, así es que ahí estamos, aprovechando el tiempo. Bienvenido, César, nuevamente. Vamos a tener una hora o un poquito más de diálogo introductorio al curso que vas a compartir con nosotros los días jueves, que es cómo manejar los conflictos. Antes de entrar al tema, decir que César Jimmy Basalar Chacón es licenciado en psicología y psicoterapeuta, con estudios de maestría en psicología clínica y de salud. Es conferencista, capacitador especializado en temas de educación emocional, temas de pareja, sexualidad, familia y juventud. Tiene experiencia en docencia, acompañamiento psicoterapéutico y pastoral, con habilidades de manejo de grupo, comunicación afectiva y resolución de conflictos. Así que bienvenido, César. Va a ser un rico tiempo de diálogo sobre cómo manejar los conflictos. Y tú estás abordando el tema desde el libro de los Hechos, un libro lleno de conflictos. Así que cuéntanos el porqué del curso y por qué abordarlo desde el libro de los Hechos. Ok, sí, ciertamente es interesantísimo todo el proceso por el cual va avanzando el libro de los Hechos en la formación de la iglesia. Es una experiencia bastante interesante ver cómo los apóstoles se van adaptando a este nuevo tiempo, a estas nuevas exigencias que genera el tener un grupo de personas, un grupo grande incluso de personas, y cómo se van desarrollando a través del libro de los de los Hechos, se van desarrollando pequeños conflictos que luego se van ampliando en conflictos mayores y generan disputas, generan en algunos casos hasta disensiones, pero que en medio de todo eso logran llegar a consolidar un trabajo en equipo y logran llegar a trabajar en función del crecimiento de la iglesia, ¿no? En función del desarrollo de la iglesia. En realidad, el libro de los Hechos es uno de los libros que generalmente trata mucho más que cualquier otro libro de la Biblia acerca de los conflictos, ¿no? En la mayoría de las condiciones que hay en la Biblia, las historias bíblicas que tenemos, hay diferentes condiciones relacionadas a conflictos, pero generalmente son conflictos personales o conflictos individuales. Sin embargo, a través del libro de los Efesios, perdón, insisto, el libro de los Hechos, yo digo los Efesios hace rato, a través del libro de los Hechos... Te has quedado con Efesios. Sí, me he quedado con Efesios, ciertamente. A través del libro de los Hechos, lo que hacemos es poder incluir,
identificar qué actitudes tuvieron los apóstoles, cómo manejaron algunos de los conflictos, cómo se fueron presentando los conflictos uno a uno. Entonces, a través de eso vamos desarrollando, teniendo una mirada pastoral, ciertamente, pero también una mirada psicológica frente a los conflictos, viendo que los conflictos en realidad no son un problema, pero se pueden convertir en uno, ¿no? Eso que acabas de decir nos Ujú, plantea entonces qué es un conflicto. ujú. Un conflicto es cuando discutimos, cuando nos gritamos. ¿Cómo entender el momento en el que me encuentro en un conflicto? Tal vez no conceptualizarlo, porque es parte del curso también, pero nos puede ayudar que nos des algunas pistas. Sí, ciertamente, cada vez que dos personas están en contraposición, digámoslo así, con posturas a veces antagónicas o a veces en posturas contrarias el uno al otro, se genera un conflicto porque están teniendo miradas diferentes de un solo evento, de un solo hecho. Entonces, bajo esas perspectivas, se van generando disputas, dificultades que van creciendo. No es que se convierte en un conflicto y ahí termina todo, no, sino que va ampliándose, se va convirtiendo de un conflicto, pasa a ser una crisis, y de una crisis podemos ver que se vuelve un problema, y al ser un problema mayor se vuelve difícil de resolver, y algunas veces intentamos resolver esos problemas, aún incluso generando violencia o generando agresiones. Entonces, si no comenzamos a resolver las cosas desde pequeño, se comienza a ampliar. Entonces, esta disputa, esta mirada contraria a veces nos puede generar dificultad para llegar a acuerdos, pero también nos puede dar la oportunidad de reconocer que hay cosas que tenemos que tratar, hay cosas que tenemos que resolver, hay miradas diferentes. Lo que pasó en Hechos 6, por ejemplo, ¿no? Donde comenzaron a tener dificultades entre el grupo que estaban digamos, discutiendo por la atención a las mesas, ¿no? Y en medio de eso comienza a haber un grupo diciendo, oye, a nosotros no nos están sirviendo lo suficiente, y el otro dice, no, no es así, y vienen los apóstoles y generan toda una estrategia de trabajo justamente producto de ese conflicto. De ahí que incluso los conflictos podrían ser funcionales en algún momento, ¿no? Nos pueden ayudar a poder resolver situaciones que se han quedado en el aire, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Ok, un momentito. Bueno, a partir de lo que nos comentas, nos conecta entonces con el tema en cuestión. Conflicto puede ser cualquier situación entonces que nos pone en dos posiciones contrarias. A las personas que están conectadas y que las que se están conectando también en este momento, les voy a pedir que nos ayuden colocando un mensaje para saber que están allí, y también pueden colocar sus preguntas durante el desarrollo de la temática. ¿Por qué el libro de los Hechos? Como mencionaba hace un momento, los mismos apóstoles pasan por una serie de transformación a nivel de iglesia, a nivel de comunidad. Y pienso que es uno de los libros que nos permite llegar más cerca a lo que normalmente ocurre con los conflictos que aparecen y que vienen en todo tiempo. Los conflictos son inevitables, o sea, van a haber conflictos siempre que tengamos una organización, o cuando, aún conflictos internos cuando es uno solo, pero también conflictos de interrelación entre el grupo. Entonces, a través del libro de los Efesios, a través del libro de los Hechos, nos vamos dando cuenta cómo es que los apóstoles se enfrentan estos conflictos, se ponen de acuerdo. En algunos casos hay conflictos entre Pedro y Pablo, por ejemplo, o entre Pablo y Bernabé, que terminan dividiéndose, generando de alguna manera una condición que aún en medio de esa división, en medio de ese apartarse el uno del otro, no los lleva necesariamente a luchar entre ellos, ¿no? Sino a hacer una labor diferenciada, pero con respeto el uno por el otro, y además obviamente entendiendo que cada uno tiene diferente mirada frente a lo que les correspondía hacer en ese momento. Entonces, Hechos definitivamente tiene mucho que enseñarnos sobre cómo abordar estos conflictos, cómo enfrentar estos conflictos, y cómo en algún momento esos conflictos nos ayudan a poder alinearnos hacia lo que
son propósitos o hacia las metas que queremos lograr, ¿no? Ahora, la mayoría de personas que se acercan a la Biblia encuentran en el libro de los Hechos casi como la iglesia ideal. La iglesia unida, la iglesia sin conflictos, lo compartían todo. Casi es como el sueño dorado de muchos líderes, de muchas líderes de iglesia, es tener una iglesia como la de Hechos de los Apóstoles. Yo siempre les digo que no saben lo que dicen, ¿no? Señor, perdónales porque no saben lo que dicen. ¿Qué opinas? Exacto, sí. Es que en realidad tenemos una mirada muy superficial muchas veces de la Biblia y en particular del libro de los Hechos. Claro, notamos y vemos los momentos en los cuales estamos juntos o comparten todo, pero también hay momentos en los cuales las cosas se vuelven críticos, ¿no? Al servir las mesas nada más, en la muerte de Esteban, en las condiciones que les tocó vivir incluso de alguna manera a Aquila y Priscila, por ejemplo, en las condiciones que le tocó vivir entre Pablo y Apolos, en las condiciones que la iglesia se va desarrollando, los amigos de Betel, ¿no? Que son los que más cuestionan, averiguan. Eso también son, de alguna manera, conflictos funcionales que ayudan a que la persona o a que el grupo pueda analizar más, profundizar más. Entonces, claro, tenemos una mirada superficial y decimos todo es perfecto, todo es bonito, pero junto a ello también crecen los cuestionamientos, también crecen las situaciones en las que los apóstoles tienen que pasarla en la cárcel o tienen que dividirse en diferentes lugares para poder llevar el mensaje. Entonces, claro, se ve, me imagino yo, muy iluso, muy ilusorio, muy deseoso de cumplirse, porque vemos el trabajo superficial, pero detrás de ello hay cosas que han tenido que resolver. El conflicto mayor de Antioquía fue uno de los puntos muy cruciales para incluso abordar temas tan importantes como el hecho de la doctrina misma, ¿no? Tenían que, después de convertidos, tenían que igual circuncidarse y hacer toda una serie de ritos que le pertenecía a un grupo, pero que el otro grupo más bien, y con Pablo a la cabeza, ¿no? Comenzaron a defender también los mismos derechos de poder recibir la gracia divina y llegaron a acuerdos que finalmente terminaron casi formando lo que ahora ya reconocemos como parte de la doctrina misma, ¿no? Entonces, estos ritos. Entonces, hay condiciones en las que se complica todo, se ve el conflicto, pero no lo vemos desde el punto de vista de aprendizaje. Simplemente decimos, bueno, fue una situación, una bronca que tuvieron que pasarlo. Pero no, ese conflicto en particular los ayudó a crecer, les ayudó a tomar decisiones, les ayudó a cambiar de rumbo en algunas cosas incluso. Entonces tú estás planteándonos el conflicto desde el lado positivo. También. La gente tiende a no querer tener conflictos. ¿Qué pasa cuando alguien le huye al conflicto? Se vuelve más grande. Dolor, digo yo. Lo que pasa es que el conflicto puede ser funcional en la medida que nos ayuda a tener otra mirada diferente a lo que estamos viviendo. Claro, no es que los conflictos haya que buscarlos para crecer. Cuando aparecen, no hay que correrse, hay que afrontarlos y enfrentarlos, porque de ellos podemos resolver o podemos de alguna manera seguir creciendo. Pero sí hay algunos que sí son totalmente disfuncionales y es el que te digo que cuando crece, deja de ser un conflicto y se convierte en una crisis mayor. Y una crisis puede terminar incluso en violencia, donde ya hay una imposición por la fuerza para llegar a un acuerdo que probablemente dañe a otros, daña a la institución o daña a la misma organización. Entonces, hay que aprender a diferenciar cada uno de ellos y hay que tener la actitud correcta para enfrentarse frente al conflicto y abordarlo desde una mirada que podamos entresacar lo precioso de lo vil, como le diría en algún momento Jeremías, ¿no? El que podamos tener una mirada en la cual podamos aprender a examinarlo todo y retener lo bueno. Y de saber que si hay conflictos es porque estamos avanzando, estamos creciendo. No, insisto, no hay que buscarlo, pero cuando vengan o aparezcan, no hay que correrse.
El conflicto nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener una mirada diferente y nos ayuda incluso a poder generar un soporte mayor si es que llegamos a acuerdos, ¿no? O sea, si un conflicto genera un acuerdo, pues es una ganancia tremenda, ¿no? Sí, esta semana iba pensando y aprovechando que estás aquí en la conversa, iba reflexionando con un grupo de personas sobre esta forma de crianza de los hijos donde se les prohíbe, casi se les pone en una burbuja. Es un tema vinculante, no directamente hablando del conflicto, se les pone en una burbuja para que no sufran o no tengan dolor o de lo contrario tampoco se sientan frustrados. ¿Cómo afecta este elemento, esta forma de crianza de los hijos, cuando se presentan conflictos, ya cuando uno tiene que resolverlos solo, sin la ayuda del padre, de la madre? Cuéntanos ahí, porque yo decía que es fatal, pero tú eres el psicólogo, yo soy el biblista, así que tengo una mirada desde el otro lado. Mira, yo te diría algo, suele ocurrir con mucha frecuencia que en la medida que vamos nosotros aprendiendo a enfrentarnos a situaciones incómodas, eh, sin tener los recursos necesarios, suele que podemos aprender o llegamos a aprender a evitar los conflictos. Y no solo evitarlos, sino que además corrernos de ellos o ceder ante algunas condiciones que no permiten que el niño pueda desarrollarse en el futuro como una persona que puede aprender a afrontar los conflictos. Ese es el mayor problema, ¿no? Que llegado el momento, como padres de familia, nos encontramos en la disyuntiva de seguir dejando que ellos abarquen o avancen o protegerlos de una manera que no le permitamos que sufran y que no queremos que les dañe nada, pero al hacer eso los dejamos sin recursos, sin suficientes recursos para afrontar los conflictos que vienen hacia adelante. Entonces, al niño hay que ayudarlo a que el niño también entienda que en la vida también se sufre, que a veces hay consecuencias dolorosas y que tenemos que aprender a afrontarlas, y que a veces también nos va a tocar llorar, nos va a tocar patalear, nos va a tocar ponernos tristes o enojados, pero también nos va a tocar vivir ese momento como parte de la vida misma, ese momento incómodo como parte de la vida misma. Entonces, el problema de hacer que el niño no sufra, el problema de buscar que el niño no sufra para nada y que no le incomode nada y que no genere ningún tipo de conflictos, en realidad también es dejarlo sin herramientas y sin recursos al niño para que pueda afrontar cuando llegue a ser adulto. Entonces, creo yo es importante, insisto, no hay que buscarlo, tampoco hay que hacerlo sufrir, pero cuando aparezca hay que ayudarlo al niño a que pueda entender de que él puede tener recursos internos para afrontar todo eso. ¿Se va a poner triste? Sí, se va a poner triste. ¿Le va a doler? Sí, le va a doler, pero es mejor que le duela ahora con las condiciones que le toca vivir en ese momento a que mañana más tarde le duela más y no sepa qué hacer ni sepa cómo responder. Pues, entonces eso, perdóname, entonces eso es una condición que empuja el crecimiento, que ayuda a seguir desarrollándonos. Insisto, no hay que buscarlos, pero cuando aparezcan tampoco hay que evitarlos. Eso me lleva a hacer una pregunta casi tonta, ¿no? Digo yo, porque toda la gente tiende a decir en las congregaciones y fuera de ellas que si eres un creyente o una creyente, debes evitar el conflicto y casi pensar en el cielo. Y que los cristianos no discuten, los cristianos maduros evitan de todas formas, porque ser un buen cristiano es bajarle la cabeza incluso cuando está siendo dañado o dañada, ¿no? Te estoy haciendo las preguntas más tontas porque es lo que encontramos en la iglesia. Son las, Es que digo en tontas realidad porque me toca hacer ese papel. yo diría que no son tontas, ¿no? Uh-huh. Es un problema de la vida cotidiana que no se ve porque se asume que si uno es creyente, pues no tiene que tener ningún sentido el poder confrontar a alguien, sobre todo si tiene un nivel de autoridad. Uh-huh. Aprovechando el tema que vamos a trabajar en el tema de los conflictos,
el libro de Gálatas, por ejemplo, que también es paralelo al tiempo de lo que pasa en Hechos, habla de cuando Pablo se enfrentó a Pedro, ¿no? Y comenzó en cierta medida, confrontarlo con lo que él estaba mencionando o con lo que él estaba haciendo frente a un grupo de personas, a diferencia de lo que pasaba con el otro grupo de personas, ¿no? Y tuvo la libertad y la capacidad de poder enfrentarlo con respeto y sin necesidad de llegar a una bronca, como dicen, pero fue muy firme, fue muy confrontativo e incluso la palabra incluso llega a decir que lo reprende, ¿no? Entonces, es una mala enseñanza, diría yo, o una mala costumbre, el haber creído que porque tenemos o estamos bajo autoridad, no podemos decirle nada a esa autoridad. Y nos quedamos con una actitud complaciente frente a algo que incluso podría ser injusto. Y eso habla de una actitud frente al conflicto. ¿Dónde aprendí esa actitud? Generalmente, y hablando y conectando con la pregunta anterior que me hacías, generalmente lo aprendimos cuando éramos niños, cuando desde niños nos enseñaron a obedecer ciegamente. En esa obediencia ciega es lo que nos lleva a ser continuamente complacientes o sumisos a condiciones que incluso podrían ir en contra de la propia salud del creyente o de la propia condición del creyente. Entonces, creo yo que ya como un patrón que se va a ir instalando desde la niñez, la gente no cuestiona, no dice, oye, pero ¿por qué me dices que yo puedo hacerlo? Como por ejemplo, ¿no? Situaciones tan cotidianas como el que no sé, el irse de la iglesia de repente, ¿no? Si te vas a otra iglesia, entonces vas a ser maldecido por Dios porque no estás dentro de nuestra cobertura, ¿no? Y he escuchado a algunos que dicen que incluso les va a dar el COVID si es que hacen cosas como esas, ¿no? O el hecho tan sencillo como no cambiarse de iglesia. Algunas iglesias trabajan con redes o con células, y el simplemente hecho de sentirse no tan bien contento en una célula, quiere cambiar a otra célula, eso ya es un conflicto interno. El líder a veces le tiene ese mensaje, no puedes salir, ya tú viniste acá, el Señor te ha llamado para que te quedes con nosotros. Y eso también genera polémica, también genera Genera conflictos, ¿sí? condiciones conflictivas. Entonces, eh, eh, por eso pienso, ¿no?, que a veces en nuestra crianza ha sido marcada esa idea de una obediencia ciega, de no decir nada, de no hablar nada, de no defender incluso sus propios derechos, al punto de que puede generar una ofensa o puede lastimar a una persona en ese sentido. Y permíteme incluso ir un poquito más profundo con esto, sobre lo complicado que es, porque justamente por esa actitud complaciente ante un conflicto o ante una condición que no lo hace sentir bien a la persona, se han producido incluso algunos abusos dentro de la iglesia. Y no me refiero a un abuso solo de autoridad, estamos hablando incluso de hasta abuso sexual, por Claro. una condición en la que no hay una forma de defensa, no hay un recurso que la persona tenga para decir no quiero o no puedo, o tener que denunciar a alguien por una condición que en algún momento me lastimó. Ujú. Hay condiciones que necesitamos enseñarle a nuestros hijos, ¿no? A poder defenderse o a poder hablar cuando se sienten mal por algo. Pero esta, este trato dentro de la casa de que no quiero que te pase nada, se traslada a la iglesia con que tampoco quiero que te pase nada, y por eso tienes que alejarte del mundo, tienes que alejarte de las otras iglesias, tienes que alejarte de las sectas y tienes que quedarte con nosotros porque somos nosotros quienes tenemos, no sé, la verdad completa, ¿no? Y eso hace que esa iglesia se convierta en una secta, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí está el riesgo, diría yo, de que muchos ministerios, o algunos, no muchos, ojalá, pero algunos ministerios, por el temor a recibir una no tan sana doctrina, entre comillas, se aíslan, ¿no? Se vuelven islas ministeriales en el cual no quieren que nadie toque o nadie vea determinada doctrina o determinada labor en otro lugar, ¿no? Y el temor a perder, creo yo, que es lo que hace que muchos líderes se sientan en la necesidad de prohibir cosas
o en la necesidad de refugiarlos en esta burbujita para que no se contaminen, entre comillas, ¿no? Pero también necesitamos tener una mirada hacia afuera, ¿no? También necesitamos conocer otras realidades, ¿no? Porque eso también nos hace crecer. Creo yo que por ahí va el tema de cuidarnos de esa obediencia ciega y de más bien aprender a establecer una obediencia por conciencia, ¿no? De tal manera que el niño cuando está papá obedece, hace caso, más por miedo que por respeto. Pero cuando no está papá, se olvida. Y por eso tenemos adolescentes alocados. Lo mismo pasa en una iglesia. Mientras está el pastor, no, el pastor ha dicho que no, no, el líder ha dicho que no, no, pero cuando empieza a conocer otra cosa, a veces lo hace hasta ocultas, a veces lo hace hasta calladito. No le digas a mi pastor que he venido a tu iglesia. Sí, sí. ¿No? Ahora, eso nos conecta con una pregunta que la hermana Silvia Lozada está haciendo. Ella dice, ¿cómo entender el autoritarismo de un padre de familia en casa, pero muy sumiso ante la autoridad del líder? Qué Suele buena, pasar, ¿no? qué buena. Suele pasar mucho. Definitivamente, insisto, tiene que ver con este estilo de crianza represor que aprendí que si es autoridad no puedo decir nada y que además, porque él es la autoridad, yo tengo que respetarlo, pero a mi hijo, porque mi hijo no es autoridad y a mi hijo lo veo por debajo de mí, lo veo como Claro. alguien que más bien necesita aprender a respetarme. Bueno, yo siempre digo a los de familia con los que trabajamos, si usted le tiene que recordar a su hijo que usted es el padre, ya perdió su rol de padre, ¿no? Si usted tiene que decirle a su hijo, yo soy la autoridad aquí, es porque ya la perdió, ¿no? Entonces, Claro. de una forma, el hecho de poder ser en casa ese autoritario probablemente es más por un tema de inseguridad que ante su propia autoridad lo hace ver a través de una, digamos, de una atención permisiva o de una actitud complaciente frente a esas autoridades, pero no lo hace con sus hijos porque ahí es donde se siente que él tiene la autoridad y quiere hacerlo. Entonces, es más una condición emocional de la persona que no ha permitido reconocer lo que significa ser autoridad, lo que significa tener autoridad, y lo ha cambiado más bien por el autoritarismo. Generalmente el autoritarismo busca eso, busca el control, y busca controlar porque se siente inseguro, busca controlar porque siente que es el que le hace falta hacer algo, y por esa condición de tener el temor de perder algo es que quiere continuar controlando y controlando lo que sea necesario, ¿no? Ahora, eso lleva a desmitificar algo, ¿no? El autoritarismo, el control, el buscar dominar a los demás no es un tema de hombres contra los demás. Es un asunto de hombres y mujeres, creo yo, ¿no? En todo aspecto. Creo que el control realmente busca en realidad reafirmar algo que la persona misma no tiene, ¿no? Que es básicamente el deseo de lograr algo, pero como no puede lograr su deseo, necesita controlar, necesita hacer énfasis para poder obtener lo que quisiera, ¿no? Entonces se convierte en una persona incluso hasta conflictiva, producto de intentar buscar una solución, competir con ella, ser exigente incluso, y de alguna forma alejarse de lo que en realidad está buscando, ¿no? Porque si está buscando que alguien le haga caso, no es porque no le están haciendo caso, sino simplemente porque quiere hallar una solución, le da mucha importancia a lograr su objetivo, se vuelve severo, rígido, y en algunos casos hace uso de la violencia y el control porque para él o para ella, a cualquiera de los dos, piensa que haciendo eso va a poder corregir, cuando en realidad lo que está haciendo es anulando a la otra persona o desafiándola a que la otra persona también se vuelva como ella o como él, otro controlador, ¿no? Pero el creyente, como ha nacido de nuevo, no es así, ¿no es cierto? Estoy haciendo Ojalá el no fuera comentario así. estoy haciendo el comentario que escuchamos en todas las congregaciones, creo yo.
Pero sabes que en la congregación también se da un control muy sutil, ¿no? A través de la palabra. Hermanos, tenemos que aceptar lo que Dios dice. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así es que Ajá. usted tiene que hacerle caso a la palabra de Dios. He tenido, y permíteme, Samuel, comentarte con mucho respeto al público, pero he tenido parejas que he Este es atendido. un espacio abierto, así que no hay censura, no hay censura, No hay Tarpuy censura. sin censura, así que Pero estás, creo que así se debiera llamar, ¿no? Sin censura. ajá, sí, ¿verdad? En esa condición, te diré, he tenido parejas en las que la esposa, con mucho dolor, con mucha tristeza, viene a compartir un dolor emocional muy fuerte, producto de un sentimiento de culpa. ¿Cuál es ese sentimiento de culpa? Pensar que no puede ser suficiente para su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo le exige tener, por ejemplo, relaciones sexuales solo porque la Biblia lo ordena, que la mujer no se debe negar al varón y que el varón no se debe negar a la mujer. Entonces ella viene dolida y arrepentida buscando ayuda para satisfacer al esposo porque piensa que está yendo en contra de lo que la Biblia dice, que es no negarse al marido. O sea, mira hasta qué punto llegamos al control sutil, de uso de la palabra de Dios para ejercer un dominio sobre la otra persona. El esposo nunca piensa si él está cumpliendo su rol conyugal para despertar amor. Recuerda que en el tema sexual, por ejemplo, es una respuesta sexual. Entonces, si no hay respuestas sexuales, probablemente porque no ha habido una forma adecuada de poder generar esa respuesta. Pero Claro. ella está en su cabecita que no es él, es ella la del problema y quiere cambiar eso porque Ujú. es una condición. Ahora, te digo que esto no me ha pasado a una sola pareja. Esto pasa comúnmente en la gran mayoría de lugares donde voy incluso a dar conferencias sobre matrimonio, sobre pareja, sexualidad, etcétera, ¿no? Que se hace uso y permíteme entre comillas decir, de la palabra de Dios justamente para ejercer algún tipo de control o algún tipo de autoridad. Eso lleva a ser un cherry, ¿no? Que la gente cree que conoce la Biblia solo porque la lee. Exacto. Y en realidad nadie conoce la Biblia o cualquier libro solo porque lo lees. Tienes que pasar por un proceso de reflexión, de análisis. Y en el caso del texto bíblico, meterte a los contextos, diversos Exacto. contextos del texto. De lo contrario, no es lo que la Biblia dice, es lo que tú le haces decir al texto. Ah, qué bueno, me encanta. No es lo que dice, sino la interpretación que uno mismo le Claro, da, ¿cierto? No, de hecho, sí, y por eso te digo, justamente por eso se generan los conflictos, ¿no? Por el hecho de que hay posturas diversas, ¿no? Porque son dos posiciones diferentes las que generan este tipo de argumentos y muchos de ellos les es difícil afrontar esto con la actitud incorrecta, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos algo que resolver, vamos a tener dos actitudes diferentes. Una enfocada en buscar una solución y otra enfocada en cuidar la relación. Y ahí viene el otro dilema, que no solamente estamos buscando solucionar las cosas, sino que por buscar solucionar afectamos la relación o a la persona. Y en otros lugares, más bien, como hablamos hace un rato, el que cede, el que se reprime, el que es complaciente, más bien él está enfocado en cuidar la relación o no busca solución. Entonces, ambas cosas son en equilibrio para actuar, y no solo ante conflictos, sino en general, ¿no? El mismo Pablo hablaba en el libro de los Efesios, ahí sí es Efesios, hablaba de amor y respeto, ¿no? Por todo lo demás, el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Esa claro. condición de amor y respeto también es un equilibrio. El respeto está basado justamente en buscar poner límites, en buscar sostener una condición que permita llegar a acuerdos, pero el amor está relacionado con la comprensión, con el afecto, o sea, se Claro. requiere de ambas cosas. Y es interesante que Pablo dice eso en un contexto donde los hombres no aman a las esposas porque son propiedades, ¿no? Así es, Desechables en este así es. contexto. Entonces, si los matrimonios son acuerdos, contratos,
Entonces, tú te puedes casar con las que puedes mantener. Entonces, definitivamente cuando Pablo habla de amarla, está rompiendo con el patrón cultural. Es romper el contrato, en otras palabras. El Claro. contrato de propiedad. Porque una cosa es, yo tengo una esposa que es de mi propiedad, o yo soy esposo de alguien que es mi complemento, mi socia, mi partner, como dicen ahora en este tiempo, ¿no? Entonces, Con es la un, que haces química, dicen los chiquillos, ¿no? ajá, es un trabajo en equipo. Y para llegar a hacer trabajo en equipo en una relación de pareja, eh, eh, o sea, uno hay que especializarse en resolución de conflictos. Sí, pues. Son dos mundos diferentes intentando hacer un nuevo mundo. En algunas ocasiones es el mundo de la esposa que viene a ser parte del mundo del esposo. En otras ocasiones es el mundo del esposo que viene a ser parte del mundo de la esposa. Y ninguno de las dos es funcional. Se trata de que los dos juntos como equipo no se junten para unir sus mundos, sino para crear un nuevo mundo. Mi nombre es César Basalar, mi esposa es Liliana Bardales. Ya no es la vida de César Basalar, ya no es la vida de Liliana Bardales, ahora es la vida de los Basalar Bardales. Somos un equipo y como equipo podemos seguir afrontando, pero para llegar a un equipo necesitamos llegar a acuerdos y para llegar a acuerdos necesitamos resolver conflictos. Ahora, eso es hablando de las familias nucleares. Ajá, claro, de hecho. ¿Y qué hay con otros modelos de familia que no son nucleares y que Cierto. presentan otros conflictos, definitivamente? El resumen de ¿Qué proyecto construimos? En realidad, el objetivo básico de cualquier unión familiar es que haya una convivencia armoniosa, tener desarrollo personal en sus miembros. Entonces, aquí no importa el tipo de familia que pueda llegar a ser, Claro. sino importa que lo que puedan hacer como familia genere un resultado positivo, un resultado que haga que las personas crezcan en medio de esa relación. Y para ello vamos a necesitar llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos vamos a necesitar conocer posturas. Y para conocer posturas vamos a tener que generar conflictos. O que vamos a tener que resolver conflictos, no generarlos, pero sí resolverlos, porque van a venir solos. ¿Sí? Van a venir solos, no hay Claro. que buscar el conflicto, vienen solos. Pero se trata de eso. Claro, eso nos llevaría a pensar entonces, o a desmitificar otra cosa, más que pensar, es que estos modelos en los cuales la iglesia se ha empeñado a reproducir como camisa de fuerza no condice con la realidad, Mm, porque la mayoría o las familias que asisten a las comunidades de fe, a las iglesias, son familias del barrio y las familias del barrio son modelos diversos. Entonces, totalmente. también es un conflicto para estas familias tratar de ponerles un mismo molde a todos y no encontrar su propio molde. Creo que es lo que en algún momento, ya hablando casi como una autocrítica, más ministerialmente, hemos intentado hacer, y me incluyo porque alguna vez también pasó, hemos intentado hacer muchos ministerios, ¿no? O en algunos casos algunos pastores, ¿no? En el que tener una idea de familia, eh, eh, ponerla o imponerla sobre los demás, porque en la Biblia está escrito, aunque en la Biblia también hay diversidad de familias, no sé de dónde fue eso, que la Biblia dice que tal cosa y tal cosa, ¿no? Yo te cuento una experiencia personal, ¿no? O sea, hace mucho tiempo mi esposa y yo, tú sabes que nosotros no podíamos tener hijos desde el tercer año que nos dimos cuenta de matrimonio. Entonces, 2 años nos pasamos buscando diferentes formas de poder tener hijos y no pudimos con todas las evaluaciones que nos hicieron, justamente los dos teníamos esta imposibilidad de poder engendrar biológicamente. Y durante esos primeros 5 años fue difícil poder escuchar a los demás, tienes que tener fe, Dios te va a dar tu hijo, y cosas como incluso vamos a orar para que puedas tener una familia.
Y yo decía, pero mi esposa y yo somos una familia. Ya somos familia, claro. Exacto. Pero ellos me decían, vamos a orar para que tengas una familia. O sea, eso me pareció extraño. Mi esposa, en esos 5 primeros años, después de esos 5 primeros años, me dijo, bueno, a mí me encantaría que podamos adoptar. Y yo cerrado en ese tiempo decía, no, adoptar para nada. Mi Dios me va a dar un hijo biológico. Yo le creo. Dice que no hay mujer estéril en su palabra, dice que no hay mujer estéril en su pueblo, ¿no? Y cerco dije que no. Pasaron 10 años. Y para ese tiempo, con la labor ministerial y pastoral que hacíamos en ese tiempo, Dios llega a tocar mi corazón de una manera especial respecto al tema de la adopción. Y pude entender que Dios me ha aceptado como hijo adoptivo, ni siquiera un hijo directo, ¿no? Claro. En esas condiciones, yo llego donde mi esposa y le digo, entonces, ahora sí, Dios me habló, vamos a adoptar un hijo. Y mi esposa dijo, no, ahora no quiero yo. Yo no quiero adoptar porque las condiciones en las que estamos, viajes, el ministerio, el trabajo, etcétera, no había forma de poder criar en ese tiempo un hijo. Y así pasé 5 años más y es recién en los 15 años de matrimonio que tuvimos cuando comenzamos a considerar y orar para poder tener un hijo adoptivo. Y a los 16 años ya de casados, Dios nos permitió ingresar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a seguir todo el proceso de adopción, de tal manera que en el 2017, en diciembre del 2017, nos presentaron a nuestro hijito de 3 añitos que para Mira, nosotros qué bueno. es un hermoso regalo que ha venido a nuestras vidas. Ahora, Claro, claro. dicen algunos, o intentaban decir, a poder formar nuestra familia, ¿no? O a Claro. completar, dicen, ¿no? A completar la familia. Para nada, nosotros siempre fuimos familia. Pero mira, lo digo esto porque muchas veces recibimos los mensajes de muchas iglesias hablando de la condición de que de repente teníamos falta de fe, de que no estábamos confiando lo suficiente, de que ya habían hablado en profecía que íbamos a tener hijos y que seguramente nosotros estábamos dudando y toda una infinidad de cosas. Había gente que me venía a decir, estoy orando porque Dios me ha puesto en mi corazón que vas a tener tu milagro que tanto deseabas. Y yo decía, wow, Señor, ¿no? Y eso también generaba conflictos, te diré. Y Claro. en medio de eso, cuando vino nuestro hijito, pues fue una gran bendición el tenerlo con nosotros y para mí fue el milagro de Dios en nuestras vidas, que no fue biológico, pero sí fue del corazón. Y eso no te imaginas cuánto me enseña en este tiempo a entender cómo Dios puede llegar incluso a formar no solo familias en estas condiciones, sino ampliar este concepto de solo somos un tipo de familia. Hay muchos más y necesitamos aprender a manejarlas también, ¿no? Necesitamos aprender a integrarlas, a desarrollarlas. Eso nos conecta, tu, tu modelo de familia nos conecta con la realidad cotidiana, Mm, sino que como se ha instalado en la iglesia un modelo ideal, se silencia o se intenta silenciar otros modelos y se pone una camisa de fuerza a todo el mundo, ¿no? ciertamente, ciertamente, y por eso el hecho de pensar y escuchar de los demás que no éramos familia, a mí me parecía totalmente, permíteme el término y con mucho respeto lo digo, absurdo, ¿no? Es Ujú. una ocasión cuando mi esposa y yo soñábamos con el trabajo ministerial que hacemos a través de Tiempo de Amar, yo lo compartí con una persona líder en algún momento y esa persona líder me dijo, pero ¿cómo vas a hablar de familias si tú no tienes familia? Ajá. Eso me sonó muy fuerte, ¿no? Eso me Claro, obviamente que, conflicto interno muy fuerte. Y hasta que entendí, pues, que Jesucristo no tuvo que hablar, no tuvo que ser casado para hablar de matrimonios, ¿no? claro, O Pablo no tuvo que ser, no sé, pues, un borracho para hablar de que no se embriaguen con vino, ¿no? Entonces, ah, es una condición necesariamente la que en la actualidad tengamos, lo que nos limita a poder tener un servicio a Dios de la manera en que... claro. El mismo Jesús es parte de un modelo de familia para Cierto, hoy. diferente. Para hoy, muchos conservadores dirían disfuncional, ¿no es cierto? Pero esa Sí, familia funcionó mejor que las nuestras. Así que totalmente. lo disfuncional, lo nuestro, lo de él, muy bien. Entonces, Cierto. allí creo que hay que mirar los otros lados. Bueno,
hemos hecho esta curva porque es interesante hablar del conflicto desde cómo se van generando los conflictos al interior de las iglesias. Y por eso es que te decía que Hechos genera mucho esto, de estos conflictos, porque es la formación de la iglesia de alguna forma, ¿no? Es cómo se va desarrollando, ¿no? Y entonces ahí tú vas a ver, pues, a un Ananías y a una Zafira que se ponen de acuerdo como equipo, como matrimonio que son, para terminar mintiendo al Espíritu Santo, y Pedro ahí tratando de aclarar las cosas. Y ves una relación incluso de personas que van desarrollando la labor ministerial, pero que con cada cosa van encontrando diferentes tipos de conflictos existentes, ¿no? No solamente por desacuerdos, sino también por condiciones que van apareciendo en la vida de cada uno de ellos. En Pablo mismo, cuando le dicen, no vayas a ese lugar porque vas a ir a la cárcel, hasta en profecía le dicen, no vayas porque vas a ir a la cárcel, y él dice, igual, yo voy. Entonces, Claro. porque es mi llamado, es lo que yo quiero hacer. Entonces, estas condiciones obviamente despiertan el interés de decir, oye, estaban en conflicto, pero igual aún así, en medio del conflicto, pudieron seguir creciendo, pudieron seguir avanzando, y la iglesia se pudo desarrollar. Entonces, no hay que tenerle miedo a los conflictos. Al contrario, cuando vengan, hay que buscar la forma de encontrarle el lado bueno, porque rompe la monotonía, nos permite reconocer necesidades, nos permite reconocer derechos, nos permite incluso a romper o poner de alguna manera los límites, romper aquellos que no son adecuados y poner unos límites mucho más adecuados. Entonces, hay condiciones que nos pueden ayudar a sacarle ventaja a los conflictos que pasamos, tanto a nivel organizacional como a nivel familiar. Eh, ¿Cuáles son las mayores dificultades para que un creyente maduro, no, estoy ironizando, para que una persona pueda identificar esos conflictos? ¿Qué debería considerar? Bueno, de hecho, cuando ya hay una postura contraria a la que él tiene y quiere llegar a un acuerdo, eso va a generar riña, eso va a generar alguna dificultad opuesta. Sin embargo, él mismo tiene que darse cuenta que esto es algo más subjetivo, de acuerdo a la valoración que él le dé a las condiciones que están viviendo. En ese momento, cuando ya me doy cuenta que no pienso igual que la otra persona o que la otra persona no piensa igual a mí, eso ya es un conflicto, pero no debe de atormentarme. Debo tal vez ver desde su mirada, debo tal vez invitarme a poder observar otra manera de ver las cosas. Entonces, la señal es la incomodidad personal, ¿no? El hecho de por qué me pasa esto, ¿no? Y más que por qué me pasa esto es, a ver, ¿qué me está pasando? Es, en vez de huirle al conflicto, es, a ver, ok, lo voy a recibir, voy a analizarlo, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo que no me está generando un bienestar personal? Y llegar al acuerdo en el cual pueda, de alguna manera, escuchar al otro, el poder entender al otro, comprender al otro antes de poder dar yo una respuesta. Esto también nos ayuda a poder escuchar empáticamente y no solamente escuchar para mientras me va hablando la otra persona, yo voy pensando qué le voy a responder. Eso corta por completo la resolución del conflicto. Entonces, cuando hay un malestar, una incomodidad, producto de un acuerdo diferente al mío y ya se va generando un conflicto, ahí es donde tengo que, de alguna manera, buscar la forma de parar, buscar la forma de aclarar, buscar la forma de preguntar si es necesario y llegar a una respuesta en la cual podamos llegar a un acuerdo. Ahora, si yo me doy cuenta que entre los dos no podemos estar de acuerdo, el darse cuenta que no estamos de acuerdo ya es un acuerdo de por sí, porque ya sé que estamos en posiciones diferentes y a veces hasta contrarias, y eso no equivale a que yo tenga que ir bajo tu postura, ni a que yo tenga que venir o tenga que obligarte a venir hacia la mía. Simplemente el darnos cuenta que hay cosas que no podemos cambiar ya es bastante importante para poder aprender a manejar. Por las cosas que podemos cambiar, pues hay que agradecer.
Hay cosas que no vamos a poder cambiar, pues hay que perdonar si es necesario. Y hay cosas que no van a cambiar nunca y hay que conciliar, pues no hay que llegar a un término medio, no podemos llegar simplemente a una posición antagónica, de decir no quiero nada y punto. Bueno, vamos a conciliar de alguna manera, ¿no? Entonces, o agradezco o perdono o concilio, no hay otro final. Ahora, ninguno de ellos, de perdonar, conciliar, significa también borrón y cuenta nueva como Ah, no, claro que parte del no. proceso. Porque eso es lo que también alguna persona podría estar pensando, de que si concilia o soluciona, es que, bueno, ya hay que dejar todo atrás. Que es la típica frase que se utiliza en las iglesias o en los hogares evangélicos, en los hogares de creyentes, ¿no? Ya tú me has perdonado, así que borrón y cuenta Olvídate, ¿no? nueva, olvídate. Y una de las partes es disco rayado, que cada vez que se molesta recuerda todo lo que pasó. Entonces se da la tensión. ¿Qué se Justamente puede hacer? en medio de estas condiciones, perdonar no es lo mismo que, eh, digamos, reconciliarse, ¿no? Uno puede perdonar, el perdón es una decisión personal, pero la reconciliación requiere de los dos. Entonces, es importante entender que también, aun cuando perdone, no significa que olvide, significa que lo que yo estoy viviendo o lo que yo viví en ese momento y que me generó dolor, ahora ya no me duele, aunque puedo seguir recordándolo. Es más, a veces es importante recordarlo para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, es una condición importante entender que el que perdona no olvida. El único que tiene la capacidad de olvidar es Dios, finalmente. Pero el ser humano va a recordarlo, pero ahí viene el detalle, la diferencia. O lo recuerda con dolor y le hiere, o lo recuerda sin dolor y simplemente lo ve como una experiencia de acuerdo a un contexto determinado y de acuerdo a una situación vivida en ese tiempo. Porque también es cierto que muchas veces sacamos cosas de, no, es que tú en el 2010 me dijiste tal cosa y no te acuerdas, era domingo en la mañana porque estamos en el culto y me gritaste frente a todos. A las 9 de la mañana. ¿Cierto? Entonces es una condición en la que recuerda el evento, pero lo ha fusionado con el dolor. Y por eso es que se le denomina resentimiento. Es decir, el resentimiento es volver a sentir aquello que alguna vez me causó dolor, es volver a vivir. Eso significa que ese pasado no se ha quedado en el pasado, lo ha traído al presente para seguir viviendo con él. Entonces aparece y aparece porque no ha sido resuelto. Muchas veces el parte de nuestra vida pasada aparece en el presente justamente para ser resuelto, para analizarlo, para evaluarlo, para soltarlo y de esa manera tener la libertad de poder vivir el presente como lo que es, un regalo, ¿no? Pero no llegamos a eso justo porque traemos esas condiciones y a veces los conflictos se dan justamente por esas condiciones, por heridas emocionales no resueltas. Entonces yo estoy todo el tiempo encendido porque hay tantas heridas en mi corazón que no he podido resolver. Incluso otra causa de los conflictos suelen ser las expectativas no realistas que a veces tenemos. Esperamos tanto de las personas que cuando no se cumplen nos desilusionamos, nos decepcionamos, nos frustramos y en esa frustración se va generando, se va cargando la ira, el enojo, se va cargando la Eso energía suele, eso y suele pasar en perdemos las parejas, ¿no? muchísimo. O en las expectativas que ponemos en los líderes también de la iglesia. Exacto, exacto. A veces, ciertamente, podemos llegar al punto de poder poner una valla demasiado alta o a veces las vallas son demasiado bajas también, ¿no? Entonces, expectativas irreales hacen que finalmente generen frustración. En otras palabras, la frustración va a crecer al mismo nivel de tu expectativa. Tienes expectativas demasiado altas, cuando no se cumplan, la frustración va a llegar al mismo nivel. Y eso es lo que causa el dolor. Eso es lo que causa el enojo, la ira, la rabia, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el tener demasiadas expectativas, por otro lado tenemos las heridas emocionales vividas en el pasado, por otro lado también tenemos el no saber manejar nuestras emociones, ¿no? El que no hayamos tenido la oportunidad de
evaluar la condición emocional que tenemos para aprender a regular, para aprender a bajarle el volumen a esas emociones y no dejarnos embargar por ellas al punto de llegar a completos desacuerdos o maltratos incluso, ¿no? Animar a las personas que nos están escuchando a que puedan hacer sus preguntas. Este es el momento de bombardear con preguntas a César y poder encontrar algunas respuestas a sus interrogantes. Desde luego que si son preguntas muy rebuscadas, tendrán que ser parte del curso. Ahí sí Así tienen que que entrar al curso. les esperamos para el día jueves próximo. Entonces, nos planteas que el conflicto es parte de la vida. Ciertamente. Y no tenemos que negarlo. Más bien Ujú, vamos a aprender de ellos, ¿no? Creo que ujú, un conflicto ya sería un conflicto. Es decir, una sí, relación de grupo, de pareja, de institución que no presente conflictos, probablemente alguno se anuló o algunos simple, o tal vez está en una relación robótica, ¿no? Donde solamente están con robots, porque la vida misma nos enseña a poder ser, en algunos casos, incluso confrontativos frente a posturas que no quieren, pero a veces no nos atrevemos a defender nuestros derechos y lo único que hacemos es simplemente callarnos o aceptar o tener miedo de decir que no. Y entonces, por eso es que no se dan los conflictos. No se dan los conflictos porque está el autoritario al lado de un sumiso que encajan plenamente, ¿no? Son digamos, el emparejamiento patológico, ¿no? Que van de alguna manera encajando entre los dos. Entonces nunca tienen conflictos, claro, pues porque uno de los dos se anuló y no se ha dado cuenta. Y el otro está de alguna manera aprovechando ese tema. Entonces, los conflictos son parte de la vida y tenemos que aprender a vivir con ellos y aprender de ellos. ¿y cómo mirar a Dios en medio del conflicto? Ah, ¿De qué de interesante. qué lado está Dios? Mira, a mí me encanta mucho entender a Dios como el juez justo, ¿no? O sea, con su juicio justo, ¿no? Él no está a favor ni en contra de alguno en particular. Él simplemente es justo y creo que esa justicia es la que puede hacer que el delito que cometió David pueda ser perdonado, pero a la vez tenga viva la consecuencia de su delito, ¿no? Porque primero ver a una mujer desnuda y después llamarla, tener un encuentro sexual con ella y luego llamar al marido para engañarla y encima mandarlo a matar, es un delito, ¿no? O sea, y Dios perdona delitos, creo yo, ¿no? Entonces, Dios es un juez justo, ¿no? Entonces, su justicia creo que va por encima de saber con quién estoy a favor o en contra, ¿no? Eso que acabas de decir nos conecta entonces con que la solución de los conflictos no es que no va a pasar nada, Exacto, es que exacto, hay consecuencias de definitivamente, los actos. definitivamente. No es como Inostroza, que se convirtió en la Alianza Cristiana de España y que se bautizó y que cree que ya por eso Dios le va a ayudar a no ser deportado. Cierto. Mira, qué interesante. Dios es un juez justo, pero sus misericordias están con nosotros todo el tiempo. Entonces, aún en medio de su justicia, si no me equivoco, es Ageo donde escribe el profeta, la justicia de Dios soportaré, eh, aún su castigo soportaré, porque Ujú, he pecado contra él. Pero le ruega a Dios que no lo suelte en medio del vivir esa consecuencia. claro. Entonces, no es una condición, yo tengo un juez justo y yo sé que nunca me va a pasar nada. No, sí, seguro me va a pasar, pero aun cuando me pase, tampoco Dios me abandonará, ¿no? Ujú. Dios no me va a dejar en medio de eso que me toque vivir, como tampoco David, ¿no? Por tanto, eso nos lleva a derribar otro mito allí, ¿no? No es el Claro. Dios que nos salva del peligro y que no deja que nada nos pase, Bien, sino es un Dios que nos acompaña en medio del peligro. en medio del peligro. Y, Que y, es otro y mito, porque yo estoy vinculando eso con cada prédica que uno escucha a lo largo de la vida y ahora todo lo que se dice en redes sociales, ¿no?
especialmente los domingos, cuando uno mira el Facebook y ve todos los cultos que hay. Sí, me Yo to- tiendo a escuchar 1 minuto, 2 minutos a la mayoría y digo ya, basta de suficiente. intoxicación por hoy. Por- Cierto. Porque es ese sentido. Un Dios como que te quita el peligro y no como un Dios caminante, un Dios compañero. La Biblia habla del consolador que estará con nosotros, ¿no? No habla de aquel que va a estar librándonos de todos nuestros errores, ¿no? Creo que todos en absoluto, yo me incluyo mucho más, como diría Pablo alguna vez, soy el que más errores he cometido en algún momento tal vez, y yo soy consciente de esta condición que en algún momento pudiera, en algún momento salir o pasar, no lo sé. Eh, pero me he atrevido a pensar de esa forma, ¿no? O sea, Dios es justo y sabe en qué condición estamos. Mira, yo cuando leo el verso que explica diciendo Dios que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, yo lo veo más bien como un beneficio, porque solo Dios puede pesar qué tan fornicario o adúltero es cada uno y qué tanto puede reconocer él mismo, como juez justo, puede reconocer la intencionalidad que hubo en todo ello. El ser humano es juzgado por sus acciones, pero solo Dios conoce las intenciones. Muy pocos de nosotros nos vamos a ver con qué intención hizo lo que hizo, pero Dios sabe cuál es la intención con la que le hemos hecho. Él es el que pesa los corazones, dice la Biblia. Entonces, en medio de esa circunstancia, de hecho, no es una condición que nos va a librar de alguna consecuencia producto de nuestro propio error. Aún gente que ora pidiéndole a Dios que lo sane del estómago, al que le metió tanta comida de todo y que después dice, Dios Ah, mío, entonces es una condición que también creo yo importante poder reconocer. Dios es un Dios justo, pero su justicia siempre también va acompañado de misericordia. Qué interesante esto, también me interesaría mucho hablarlo contigo en medio de esta charla, ujú, de que la justicia de Dios permanece, es una ujú, sola. No es que haya medidas de justicia. ujú. Las misericordias de Dios dice que se renuevan cada mañana y eso para mí es una medida nueva cada mañana, el que podemos adquirir de parte de Dios. Eh, y para resolver conflictos necesitamos entender de justicia, porque a veces creemos que resolver el conflicto significa hacer lo que yo propongo que se haga. Y muchas veces no tiene que ser así. Algunas veces tendremos que ceder, pero no para perder, sino para ganar en el equipo, para ganar juntos. Entonces, eso pienso, la mirada divina es importante en medio de todo esto y entender su justicia por un lado, pero también su misericordia por otro lado. Ahora, eso nos lleva a entender que ese término justicia que tú utilizas está vinculado no solo con la justicia retributiva, y ahí quiero juntar los dos conceptos que usas como justicia y misericordia, ¿no? Sino que Ujú. el mismo término justicia está vinculado con justicia distributiva, es decir, Mm, es la justicia que retribuye a cada quien de acuerdo a lo que hace, pero ujú. también cuando no alcanza la retribución, porque salimos faltosos en la retribución, pues ahí está la justicia que distribuye, no por lo que has hecho, sino por misericordia. Entonces, Amén. el mismo término vincula Ambas retribución cosas. y distribución. Excelente. Ahora, si estamos hablando de dónde está Dios allí, habría que hablar de la contraparte, pues la gente cree también que el diablo siempre está metido en el conflicto. Mete su Entonces, cola, ¿dónde dice, ¿no? mete su Ya, cola? ya le han puesto Entonces, cola al diablo. entonces, ¿dónde está el diablo en todo este asunto del conflicto? ¿O es que se fue el diablo? Está llorando debajo de un puente diciendo por qué todo me echan la culpa a mí. Claro, ¿no es cierto? Ciertamente, yo creo que más bien esta condición de diablo, que es más una descripción del enemigo, del que es contrario, del que no,
no está de alguna manera acorde con lo bueno, con lo divino, por decirlo de alguna forma, más que intentar generar un conflicto o hacer que el conflicto se vuelva más grande, creo que llegamos a un nivel en el cual cuando ya estamos cegados por una versión propia, personal, y también resistente de no querer cambiar, cuando estamos ya muy negados de ver una realidad y nos ponemos en un pensamiento rígido más que un pensamiento crítico o por lo menos reflexivo, creo que es allí donde ya nos convertimos, no sé si decirlo de esa forma, pero es como que tenemos más, ¿cómo decirlo? Más ocasión de ser influenciados, vamos a llamarlo así, por el poder del enemigo, que dicen algunos, ¿no? O sea, no es Claro. que el enemigo venga y nos posea, pero creo que llegamos a un nivel en el cual ya no pensamos y con ese pensamiento muy rígido nos negamos a ver una realidad donde muchas veces ya cambia nuestro corazón, de haber sido un corazón puro, se vuelve un corazón malicioso, que más bien es tener malicia en el corazón y como lo dice Proverbios, ¿no? Nos convertimos en personas que planifican el mal y que llevan incluso a tener una mirada ya mucho más dolorosa, mucho más ofensiva frente a los demás, ¿no? Entonces, no sé si a eso le quieran llamar obra del enemigo, pero tal vez haya habido o no, pero dentro de sí mismo la persona, digamos, sacó el mal que probablemente ya tenía, ¿no? Entonces, si está actuando con maldad, es porque eso es el contenido que alguna vez tuvo, ¿no? Y no solamente es una influencia que el enemigo pueda haber puesto, que creo que sí puede hacerlo, de hecho, pero qué tan dispuestos estamos a recibir esa influencia, ¿no? Entonces, si hay encontrar terreno donde construir, ¿no? Claro. Y bueno, y tal vez yo, yendo un poquito más allá de Adelante, me encantaría escuchar. criticar el tema, es que el diablo cristiano es coludo, rojo, cachudo y todo lo que le ponemos, ¿no? Pero el diablo en la Biblia o Satanás en la Biblia, más que ser un personaje, es aquel que se opone al Así reino de es. Dios. Entonces, no hay que personificarlo siempre en alguien externo a nosotros. Nosotros podemos convertirnos en diablo cuando nos oponemos a la voluntad de Ajá, Dios. Y en ajá. este caso, si hablamos de los conflictos, cuando nos oponemos a buscar soluciones en un conflicto. Excelente, excelente. Y creo que por allí habría que entender al diablo también. Es que justamente es eso, ¿no? Lo hemos entendido fuera de, Uh ¿no? -huh. Fuera de nosotros, más que algo que esté dentro de nosotros. Eh, eh, de alguna manera, creo que es importante eh, reconocer esa mirada opuesta que a veces tenemos y como te digo, nos cerramos y con pensamiento rígido nos quedamos ahí opositores a todo, ¿no? Aún en eso hay maldad, porque no hay una conciliación, no hay una búsqueda de llegar a un acuerdo. Y a veces incluso llegamos al punto de extremo de usar el término, y no sé, tal vez tú como biblista nos puedas aclarar un poco más, de Jesús, que él dice que el que no está contra mí, pero que no está conmigo, está contra mí. Entonces, bajo esta postura comenzamos a tener, pues, posturas contrarias de todo el mundo, ¿no? Hay quienes están a favor de todo y en contra de nada, y hay quienes están en contra de todo y a favor de nada, ¿no? Sí. En esas posiciones por esa condición, ¿no? De que los que no están conmigo, entonces están contra mí. Y hasta ese punto se tenga que llegar, y mucho más si nos metemos, aunque no, mejor no nos metemos a la política, pero además de tener una condición de esta manera, ¿no? O sea, se vuelve un conflicto mayor, por decirlo de alguna Claro. El que no junta esparce, diría forma. un texto ¿Cierto? bíblico, ¿no? Y ese es el sentido de encarnar el mal, ¿no? La Uh -huh, oposición. uh Hay -huh. una pregunta vinculante, pero no del tema, de la hermana Silvia Lozada. Dice, ¿por qué crees tú que el pensamiento crítico no es aceptado en la iglesia?
ya es un conflicto el pensamiento crítico. Dije que no está vinculado, pero pone, lo han Yo puesto creo aquí como que, pregunta. yo creo que hay algunas que sí, ¿eh? Hay Ujú, conocido pastores y ministerios que buscan que como los de Berea, ¿no? Como los de Berea, ujú. que buscan que pueda uno analizar y evaluar y aún identificar si verdaderamente es así o no, como estaba escrito, como los de Berea, como lo decía en su momento, ¿no? Mm, pero algunos ministerios, algunas iglesias, eh, basado en esta obediencia ciega, producto de haber tenido ese mismo estilo de crianza desde niños, nos acostumbramos a no reflexionar o a cuestionar. Y más por el temor a perder, pienso yo, a perder el liderazgo, a perder la postura, la posición tal vez que se encuentra, ¿no? Y tenemos miedo a que este pensamiento crítico lleve a las personas a reflexionar y darse cuenta de cosas que yo no quiero que se den cuenta, y hay temor de parte de ello, ¿no? Es básicamente temor. Yo siempre digo, o sea, el adolescente que se revela ante su padre, en realidad no se está revelando, está poniendo en práctica aquel pensamiento crítico que él tiene que desempeñar, solo que el padre de familia no lo sabe y menos lo va a terminar encauzando. Es bueno que aprendamos a escuchar de nuestros hijos un no por respuesta, y es bueno que cuando llegue el momento ellos puedan aplicarlo en contextos donde también tienen que decir que no, pero cuestionar lo hemos visto como una manera de rechazar o de no creer, y aún la fe también cuestiona, ¿no? O sea, no es que cuestionemos a la fe, sino que nos lleva a poder cuestionar. Pablo mismo contra Pedro, ¿no? Los mismos apóstoles en el libro de los Hechos están cuestionando siempre las condiciones que les toca vivir, ¿no? Y cómo será esto, y qué va a pasar, y aún aquel que estaba, el mago que estaba haciendo sus cosas y que viene a pedir el poder, viene el cuestionamiento y dice, ¿por qué quieres el poder? O sea, no va a haber esa condición donde tengamos que quedarnos simplemente mudos y callados sin decir nada. Hay que ayudar a que la gente pueda ejercer esos pensamientos críticos, ese pensamiento crítico de análisis, de cuestionamientos, pero sin irse, creo yo, también al otro extremo de cuestionarlo todo y estar continuamente oponiéndose allí, ahora sí, con maldad, frente a lo que se pueda establecer, ¿no? Ese lleva una frase, ¿no? Dime de qué están hablando para oponerme, ¿no? Cierto. Eh, De allí es que tenemos que, insisto, aprender a regularnos, ¿no? O sea, ni tanto para un extremo, ni tanto para el otro extremo, ¿no? Y creo que, no sé qué mirada tendrás tú, y me interesaría mucho que veas esto, pero alguna vez yo, estudiando el libro de Génesis, me encontré con la inquietud justamente de esta polaridad del bien y el mal, ¿no? Porque cuando Dios le dice a Adán, no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto vas a morir, y el término que usa es el conocimiento del bien y el mal, o sea, en poder clasificar las cosas entre buenas y malas nos lleva a morir por dentro. Es lo que entiendo yo, ¿no? Antes de la caída, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Después de la caída estaban buscando hojitas para poderse cubrir. Entonces, algo pasa con ese comer fruto, ¿no? Ese, creo yo, y por eso no me gusta definir mucho las cosas entre buenas o malas, porque siempre que estamos definiéndolo entre esto es bueno y esto es malo, yo personalmente creo que es como si estuviéramos comiendo ese fruto prohibido y muriendo por dentro, porque nos angustiamos, nos sentimos muy mal de tener que saber si estamos dentro de lo que es bueno, que muchas veces es definido por la cultura, o dentro de lo que es malo, que también muchas veces es definido por la cultura o la época en la que se vive. Entonces, claro. creo que el estar entre esos dos también genera un conflicto en medio de estar internamente en esa disyuntiva de qué hago, ¿no? ¿Estará bien o no estará bien que haga esto, ¿no? Algunos especialistas y algunas especialistas ven ese texto más bien como el paso de la niñez a la madurez Ajá. y la toma de decisiones. Yo me he inclinado muchas veces en esa lectura, ¿no? También Yeah. en esa exégesis, de no mirar el texto como el fracaso o el pecado de desobediencia.
y enfatizo siempre que Génesis 3 no, el primer pecado de la humanidad no es la desobediencia, sino la egolatría, ¿no? Que Mm, allí está el punto central del texto. Es que ahora que conocen el bien y el mal, ¿con quién lo hacen, no? Y la apuesta de la humanidad, Adán y Eva, es hacerlo solos, ya no dependiendo de Dios. ujú. Entonces, quitan a Dios para erigirse ellos como las autoridades de ellos mismos. Entonces, creo que ese es, bueno, habría que trabajar a mucha profundidad el texto, pero en grandes líneas creo que por allí va el trabajo que habría que hacer. Claro, Uh, claro. Recuerda que el relato nos está planteando que el ser humano antes de ese momento no toma decisiones. La primera decisión que toma es esa. Entonces, es como el hijo adolescente que llega a los 18 años y tiene que tomar la decisión de trabajar, estudiar o hacer las dos cosas, quedarse en casa o irse de la casa. ¿Qué decisión toma? Por eso es el paso de la inmadurez hacia la madurez. Ahora que Ah, ya conoce el bien y el mal, esa es la idea. claro, Porque sin claro. conocerlo no podía tomar decisiones. Es más, la mujer se Uh -huh. encarga de ver y observar el fruto prohibido, el llamado fruto prohibido, escuchar lo que la serpiente le decía y a la vez, de alguna forma, tomar el fruto, comer del fruto. Y yo me preguntaba siempre, ¿y dónde estaba el hombre en todo ese proceso, no? Desde que ella hablaba, de Al, ella... al lado de ella. Y dice que estaba al lado, exacto. Y que ella comió y así mismo Sí, claro. también Él comió. está haciendo de Ollanta, ¿no? Cierto, ¿no? Está haciendo de Ollanta. Ollanta y Nadine. Ajá. Ah, es lo que el texto nos está planteando. Ambos están juntos, Pero mira, pero pensando en lo que mencionas, ¿no? Antes de, en Génesis 2, Adán llama bueno, a su mujer como Isha, ¿no? La llama como Isha. uh-huh, Pero luego en Génesis 3 le cambia el nombre por Eva, ¿no? La madre de las naciones, ¿no? Entonces dejó de ser claro. su hija para convertirse en la madre, ¿no? Entonces creo que ahí es interesante ver cómo ese resultado lleva a poder separarla de sí, diría yo, distanciarla de sí, Porque Génesis 3 ya te plantea la subordinación y como consecuencia, la justificación de las no jerarquías. como mandato. Claro, pero es la justificación de la jerarquía, ¿no? Claro. Más si colocamos el momento de redacción del texto, Génesis del 1 al 11, se escribe en el exilio, no antes, y allí ya se establecen las estructuras, ya están establecidas las estructuras sociales, así que hay que legitimarlas. ¿Cómo las legitimas? A A través de... través de relatos de origen, ¿no? Ajá, ajá. Pero Bueno, es sí. interesantísimo tratar estos temas y te agradezco porque de hecho con todo lo que conoces y compartes ayuda mucho a poder entender mejor todas estas condiciones, ¿no? Porque ahí viene el primer conflicto entre ellos, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Bueno, este tema nos da para mucho, César. Ya estamos Cierto. llegando al cierre de esta introducción al tema. Así que vamos a invitar el próximo jueves por 4 semanas, el jueves 8, 15, 22 y 29 de octubre. César va a estar trabajando este tema de cómo manejar los conflictos desde una interpretación o relectura de Hechos de los Apóstoles. Así que te dejo la palabra, César, para que invites al curso. Muy bien, agradecido por la invitación, Samuel, y también muy gustoso de poder estar al frente de este curso para poder juntos trabajar en el desarrollo de el afrontamiento del conflicto. Todo conflicto tiene una forma de resolverse y aún cuando no lleguemos a un acuerdo, podemos llegar a conciliar y eso lo vamos a aprender en este curso, que no solamente se va a dedicar a tratar temas relacionados
a los conflictos que ha habido en la iglesia, de hechos en particular, sino también a los conflictos de nuestra realidad actual. ¿Cómo podemos traer esos principios a poder en este tiempo abordar estos conflictos y saber de qué manera tratarlos? No solamente a nivel institucional o a nivel organizacional, sino también a nivel personal. Hay pastores, líderes que quieran inscribirse, pueden hacerlo con total libertad. Y algunos hermanos o hermanas interesadas en poder aprender, en poder conocer un poco más y aplicar sobre todo, porque esto es un taller práctico. Queremos enseñar a aplicar estrategias de afrontamiento frente a los conflictos, saber cómo podemos resolverlos, saber cómo podemos abordarlos y de qué manera podemos de alguna manera llegar a una solución sin dañar la relación. Así es que están todos invitados y agradecido una vez más por la invitación, Samuelito, y ahí estamos para poder dar lo Muchas mejor. gracias, César. Recuerden que este curso no es solo para personas que están pasando por conflictos Ah, no, insuperables, claro que no. sino para todas las personas interesadas en aprender a solucionar conflictos, a manejarlos y también para ayudar a otras personas que puedan hacer eso también. La inscripción lo hacen a través del el WhatsApp 98 91 91 433 y es el WhatsApp de Karin Quiñones, coordinadora del espacio de Tarpuy, de las capacitaciones y los programas que Tarpuy va teniendo durante las semanas. Así que tienen esta semana para inscribirse. Muchas gracias de nuevo. Gracias a cada una y a cada uno de las personas que nos han seguido durante ese tiempo de transmisión. Bendiciones. Les esperamos. Chao, chao.